Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Minerva Gaitán. Estoy transmitiendo una noche de un lunes, porque hace como 3 semanas que los he tenido muy olvidados. Recuerden, están en el espacio Igneo Florecer. Me pueden encontrar en Instagram igual como Igneo Florecer o también como Angelos Ra Igneo Florecer. Bueno, empezamos el día de hoy con un tema muy importante, muy interesante en todo esto que se llama el el despertar, el cambio, el progreso, como ustedes lo quieran llamar, y el tema es la soledad. Mucha gente le tiene miedo a la soledad y todo el mundo habla de ser independiente, de, de la soledad. Últimamente se ha puesto muy de moda esta palabra. Perdón. Y estos, sí, bueno, básicamente este modo de vida, vaya, porque al fin y al cabo es un modo de vida. Bueno, pues empecemos. La soledad anteriormente, digo, como saben, yo combino mis experiencias con lo que les estoy platicando porque pues así fue como aprendí. La soledad no es más que un estado tan tranquilo. No es para tenerle miedo, no es para asustarse, aunque muchas veces pues toda la gente así te lo pinta, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Así te preguntan. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues a grande? ¿Qué vas a hacer porque nadie está contigo? ¿Qué vas a hacer si no te casas? ¿Qué vas a hacer si no tienes hijos? Y bueno, en realidad no ocupamos nada de eso. No lo ocupamos, no lo necesitamos. Lo único que necesitamos en realidad es vivir con nosotros. Como se los he dicho en repetidas ocasiones, esto va a ser un cuento de nunca acabar conmigo. Siempre se los voy a recordar. El estar con uno es lo más valioso que hay. Antes yo, pues sí, como les comenté desde hace mucho tiempo, yo tenía necesidad de estar con las personas. A mí me mataba el día que una persona no me hablaba o que me dejaran sola o estar sola. En realidad me daba un pánico, me daba un terror porque bueno, pues así es toda la gente, en el común denominador de las personas, así somos, ¿no? Con miedo, nacemos con miedo. Y el miedo lamentablemente es parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Bueno, cuando empiezo a cambiar, cuando empiezo a estar más conmigo, a escuchar lo que son las cosas, digo, escuchar lo que hay dentro de mí, a entenderme y todo ese tipo de cuestiones, entonces, solo entonces, empecé a cambiar ese punto de vista. Y la soledad para mí se convirtió en una amiga. Es fecha que busco mis espacios a solas para escucharme, para saber qué hay dentro de mí y hacer todo lo que tengo que hacer en mi día a día, tanto en el trabajo como, pues no sé, en la escuela, con mi esposo, con mi familia. El silencio y la tranquilidad te lo da todo. Recuerdo un libro muy bueno que leí de Herman Hesse, se los recomiendo again. Del nombre de la persona es Herman Hesse. Ese hombre escribió varios libros, entre ellos es uno que se llama Siddhartha. Siddhartha, posiblemente en un futuro me oigan hablar de él otra vez, pero bueno, por ahora Siddhartha pues era un muchacho que era hijo de brahmanes. Los brahmanes son pues personas que eran de una religión, no sé si hindú, algo así, no, en realidad no estoy muy segura. Pero bueno, la cosa aquí es que el chico creció en un seno familiar religioso, pero él no lo sentía, ¿sabes? Él no sentía ese amor que sus papás le querían transmitir por la religión, esa costumbre, vaya, porque al fin y al cabo era más costumbre que amor. Bueno, este hombre se aleja de la casa de sus padres, se va y trata de buscarse a él. Después de pasar muchas cosas que luego lo vamos a enumerar, después de pasar muchas cosas, luego en otro programa, sí, luego lo vemos eso más a fondo, pero bueno, después de pasar por muchas cosas, al fin
Él entiende que la única forma de encontrarse es estando solo y en silencio. Y como se lo he dicho muchas veces, lamentablemente pues ahorita con los medios de comunicación, con el celular, con los videos, con todo, estamos bombardeados de tanta cosa y no está mal porque hay mucha información. El problema es que muchas veces dedicamos demasiado tiempo a esa información. Y ahí es donde, ahora sí como digo yo, vale Wilson. ¿Por qué? Porque no te tomas un tiempo para ti a solas, en paz. A mí, les soy honesta, me costó mucho trabajo estar tranquila porque yo era de las personas que a fuerzas tenía que tener música todo el santo día puesta. Música todo el santo día. No podía estar en silencio, me ponía muy ansiosa, me sentía raro, de verdad. Ustedes no, bueno, a lo mejor sí, no sé, pero de verdad se siente tan extraño, tan raro sentir ansiedad por no escuchar música, como un vicio, como si me hiciera falta una droga, no sé. Me sentía tan mal, me sentía, digo, no terrible, pero sí me sentía mal, me sentía extraña y yo hasta me sacaba, ahora sí que me sacaba yo misma de mis casillas y me estresaba. Pero, pero yo buscaba algo y yo no me iba a rendir y no iba a dejar las cosas así. Entonces, pues día a día estuve practicando eso de estar sola, de pensar, de ir en el camión, de caminar. Inclusive caminando se puede hacer esto, ¿eh? No crean que solamente estando en un lugar. No, inclusive caminando lo pueden hacer. Y a lo que básicamente lo que los estoy invitando es hacer una meditación. Una meditación. A veces, si ustedes son del tipo de persona que están calmados ya, que son tranquilos, entonces hagan una meditación, eso les va a ayudar muchísimo. Y la meditación no tiene que durar horas allá. Digo, si pueden durar horas, wow, más que mejor, ¿no? Ya quisiera yo durar esas horas. Pero si no, de verdad, se los comento porque a mí me ha pasado. Si ustedes le dedican unos minutos, media hora, una hora, de verdad que ustedes mismos se lo van a agradecer. Pero es un tiempo que se dedican a ustedes. No tanto el hacer ejercicio, aunque también sirve, no tanto bailar, aunque también sirve, pero también escucharse a ustedes, ¿sabes? Básicamente eso es lo que les quiero invitar a hacer, escucharse a ustedes, salirse un poquito del posteo intenso, salirse un poquito de ver tantos videos, salirse un poquito de ver tanta tele y plataformas, salirse un poquito de estar hablando con amigos para hablar con ustedes. Porque créanmelo, nadie, de verdad que nadie en este mundo va a estar al 100% como ustedes pueden estar con ustedes mismos al 100%. Y no es por decir, no, es que no existen los amigos. No, claro que sí, los amigos existen. Yo más que nadie sé que los amigos existen. Tampoco tengo millones de amigos, pero los poquitos que tengo los atesoro y me atesoran. Pero a lo que voy es que también cada uno necesita su tiempo a solas. Entonces, cuando yo encuentro lo que es la soledad, encuentro la tranquilidad. Solamente en ese estado de tranquilidad he podido entenderme y entender lo que quiero. Muchas veces uno se deja guiar por la vida o se deja llevar y arrastrar por la vida porque uno no sabe qué es lo que quiere. Se los comento de verdad, no es mentira. Cuando ustedes se dedican este tiempo a meditar, a escuchar, a pensar, es que entonces sale su yo de verdad. Y me refiero a su yo de verdad como a su esencia, ¿no? A eso que de verdad necesitas, eso que quieres, a esas respuestas que tienes preguntas. De verdad ustedes van a decir, bueno, es que esta mujer está loca. No tanto, no crean. Se necesita simple y sencillamente escuchar. Una vez alguien me dijo, bueno, mi esposo me decía, y yo no entendía porque yo era muy intelectual. Mi esposo me decía, Mine, deja de leer tantos libros, mejor ponte a practicar. Y yo decía, ay, este hombre es bien burro. No quiere que lea. Así lo tomaba yo. No quiere que lea. Y luego digo, es que ¿cómo vas a obtener conocimiento si no lees?
¿cómo? O sea, no concebía yo esa idea. Después de años, estoy hablando más de 10 años, y después de tantos años, me vengo a dar cuenta que es verdad. Que escuchándome he encontrado la sabiduría. Y no digo la sabiduría universal, claro que no, gente, no me malentiendan. Tampoco soy tan, ¿cómo se puede decir? Tampoco soy tan, ¿cómo se dice esto? Tan orgullosa como para decirles esto. No, no la sabiduría universal, sino más bien la sabiduría interna, la mía, la personal. Y una vez que ustedes abren su, pues no sé cómo decirlo, su sentir, su pensar, su sabiduría, es que todas las cosas empiezan a ir bien. Una a una, mucha gente piensa que es magia. Mucha gente piensa que el irle bien es cuestión de magia, que prendes una velita y ya mañana en 15 días estás bien. No, ese trabajo es de uno. Y de verdad, cuando tú dedicas ese tiempo en particular, empiezas a estar más tranquilo, empiezas a estar más nivelado, empiezas a querer saber más de ti y de tu propósito, empiezas a entender más al mundo, porque cuando tú empiezas a investigarte a ti, investigas lo que pasa afuera y te das cuenta de lo que está afuera y empiezas a quitarte un poquito el velo que te atrapa entre tantas situaciones, ese velo que lamentablemente te hace ser infeliz o que te hace ponerte triste. Cuando agarro la soledad o cuando encuentro la soledad o cuando me encuentro a mí dentro de esa soledad y de esa tranquilidad, solamente así pude ser feliz. Pude estar tranquila. ¿Por qué? Porque se me quitaron todos los apegos. ¿Y saben por qué se me quitaron todos los apegos? Porque pude. Digo, me falta trabajo. Tampoco crean, ay, esta mujer ya se cree, no sé, un, no sé, un dios, qué sé yo. No, 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 para nada. O un guía, un gurú. No, claro que no. Uno, estoy muy lejos de estar por allá. Pero a lo que voy es que gracias a eso yo encontré mi manera de estar tranquila y feliz. ¿Cómo empecé? Pues empecé primeramente cuando descubrí por primera vez la felicidad, entendí cuál era o qué era lo que tenía que hacer, que en este caso era estar tranquila. Y entonces pues buscar tiempo a solas. Y eso lo empecé a hacer. Ahora lo que yo hacía al principio, muy al principio, era que salía de mi trabajo y ese trayecto de, no sé, de una hora, hora y media, buscaba caminar y ya después de hora y media, entonces ya agarraba mi camión y me iba a mi casa. Eso era lo que hacía. ¿Y saben por qué? Porque tenía, ¿cómo se puede decir? Tenía un comportamiento más hiperactivo, más impulsivo. Entonces, lo que hacía yo era eso, era caminar y caminar y caminar. Entonces ya cuando estaba cansada, ya estaba tranquila y mientras caminaba reflexionaba y pensaba en todo lo que pasaba, en todo lo que quería y solitas vienen las respuestas, de verdad. Ustedes pueden pensar que el pedir cosas o, o el hablar con ustedes mismos de verdad que no sirven de nada. Claro que sirve, porque como les dije anteriormente, ustedes se llegan a entender, se llegan a valorar. Entonces no desperdicien ningún día. Cada día traten de estar con ustedes. Muchas veces el ruido de allá afuera, me refiero a amigos, familiares, quienes ustedes quieran, quienes ustedes quieran, son problemáticos y nos meten tantos problemas, o no es que nos metan, perdón, no, no les voy a echar la culpa, no es cierto. Más bien uno por escucharlos se mete tantos problemas dentro de uno que ya no los puede sacar. No quiero decir que dejes y te alejes y te vayas como los pinches ermitaños, ¿verdad? No, no, no te vayas como los ermitaños, no, tampoco es de ahí el asunto. Simple y sencillamente busca un tiempo a solas para poder, ¿cómo se puede decir? Digerir todo lo que entró en el día y sacarlo. Porque no lo necesitas, no lo necesitas. Eventualmente les voy a compartir 2, 3 prácticas
ahora mismo no lo quiero hacer porque vamos paso a paso, ¿no? Vamos por partes. Primero hay que buscar la tranquilidad y después buscamos lo demás. Entonces, a lo que yo voy con toda esta plática es que sí, sinceramente llegas a un estado de tranquilidad que lo empiezas a valorar tanto y que ya no quieres salir de él. Entonces, y lo mejor de todo es esto, que empiezas a analizar cosas que pasaron en el día y que ya no quieres que se repitan y ya no las repites. Como por ejemplo, yo me estresaba mucho de repente con mis compañeros de trabajo porque me decían esto, me decían lo otro y luego yo me quería meter como en sus vidas y quererlos aconsejar y me traumaba porque pues no podía hacer mucho por ellos. Y ya, pero ya después, cuando empiezo a tener mis ratos a solas, empecé a sacar ideas de cómo no identificarme con ellos, ¿sí? De cómo no formar parte de su desorden, porque al fin y al cabo te meten en su desorden. Y como les digo, no es que ustedes se vayan como ermitaños, ese no es el punto. El punto es vivir aquí en el ahora con toda la gente que nos rodea. Tampoco quiero decir que si te maltratan o si te dañan o si atentan contra tu vida, tú te vas a quedar ahí. No, señor, así no es. A lo que voy es que la gente, la gente en sí, todas las personas que nos rodean, nos enseñan algo día a día. O más bien la vida nos está tratando de enseñar algo con ellos. Entonces, al momento de tú alejarte, que porque quieres estar solo y ser ermitaño y no sé cuánta cosa, quitas esa práctica de tu vida. ¿De acuerdo? A eso es a lo que voy. Entonces, sí interactúa, pero básicamente aprendes a interactuar también con las personas gracias a la soledad. Van a decir ustedes, ay, pues cómo, esto está bien confuso, ¿cómo le vamos a hacer? Es muy simple. Tómate un tiempo a solas, reflexiona sobre tu día y solito, se los juro, que si ustedes hacen esto, solitas las cosas se empiezan a acomodar y empiezan a tener sentido dentro de ustedes. Y por ende, buscas la tranquilidad, ya no buscas el desorden que siempre buscabas antes. Como por ejemplo en mi caso, pues yo la verdad sí padezco de un mal bastante grave, que es el chisme. Yo sí sinceramente soy demasiado chismosa, soy chismosísima. Entonces, tanto gracias a la soledad como a las personas que me rodean, aprendí a no ser chismosa. Digo, a veces te llegan los chismes solos, no hay necesidad de hacerlo, pero aprendes a quitar varias conductas que no te hacen bien o que no te satisfacen o que no te agradan del todo en cuanto a lo social se refiere, y todo poco a poco va agarrando forma, empiezan las piezas empiezan a encajar y tú ya no te sientes mal. Me refiero a que muchas veces uno piensa, ay, es que tuve un día bien pésimo, tuve un día horrible. A pesar de todo eso que pasa día a día, si tú logras estar un ratito a solas contigo o practicas un poquito más la soledad, te lo juro que todo empieza a tomar una forma leve, tranquila y empiezas a utilizar tu cerebro para solucionar esos problemas y dejarlos completamente y que no te molesten. ¿Por qué? Porque muchas veces somos tan aprensivos que nos estresamos con todo lo que nos llega y nos pasa, ¿no? Ah, pues gracias a este tiempo que tú tienes a solas contigo, gracias a que le das entrada a la soledad, gracias a eso, es que entonces tú, ¿cómo se puede decir? Es que entonces tú cambias tu manera de vivir y te pones en un lado tranquilo. Entonces cuando llegan los trancazos de la vida o las situaciones o los problemas de la vida, tú ya estás tranquilo y preparado. ¿Por qué? Porque ya sabes qué es lo que quieres y empiezas a adoptarlo como una forma de vida, como el leer, como, no sé, el comer bien, como el hacer ejercicio. También tu persona, tu interior, tu ser interno necesita tranquilidad. Si se lo das, te lo aseguro que vas a ser la persona más feliz del mundo.
te lo juro. Y no necesitas de nadie. Y como les dije, tampoco la soledad es para que se afanen, sino simple y sencillamente es para dedicarse un tiempo a ustedes, se lo merecen, definitivamente. Merecen ustedes que se escuchen, ser escuchados. ¿Y quién mejor para escucharlos que ustedes mismos? Sí, las amigas a veces te pueden escuchar, pero va a haber un punto donde una amiga va a diferir de tu forma de pensar. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Porque lamentablemente siempre buscamos aprobación y por eso se lo decimos a las otras personas. Entonces, busca, o sea, vas con la amiga, tratas de buscar aprobación, pero la amiga te dice que no, que estás mal. Entonces tú ya te empiezas a enojar, ya te empiezas a molestar y dices, es que tú qué sabes de mi vida, etc, etc, etc. Y ahí es donde ya empiezas a perder parte de tu energía, parte de ti, por no practicar eso de la, ¿cómo se puede decir? De la introspección, de la soledad, de querer estar solo un ratito. Eso sinceramente te ayuda muchísimo. Y como les digo, no es que no tengan amigos, los amigos son muy valiosos y hay amigos que son muy buenos y que siento que cada uno de nosotros tenemos uno que de verdad nos escucha, que nos aprecia y está muy bien, pero a veces necesitamos escucharnos más nosotros, porque a veces escuchamos muchas opiniones de allá afuera y las opiniones que tenemos de nosotros mismos, pues ¿dónde quedan? ¿Sabes? Ahí es donde pasa el problema, donde empieza el problema. Y volvemos a lo mismo, no dejamos que nuestro ser se exprese porque hay tanto ruido de afuera, porque hay tantas opiniones de afuera, que estamos dejando que entren, que cuando tú mismo quieres hablar contigo, pues no se puede. Entonces, eso es lo que les quería transmitir el día de hoy. Definitivamente la soledad no es mala, de hecho he visto memes así y imágenes de la soledad y es bonita, sinceramente es preciosa. Yo también les juro que al principio que empecé yo tenía muchísimo miedo de estar sola. A mí, digo, hubo un momento donde yo tenía muchísimos chats abiertos con muchas personas y hablaba con todas ellas y me gustaba estar así porque sentía que era popular, sentía que era famosa, me sentía bien. Pero al final que se acababa la conversación pues ya había un vacío, ya dejaban un vacío en mí que era horrible. Entonces yo se los juro, no me sentí nunca plena en toda mi vida. Nunca, nunca, nunca me sentí plena en toda mi vida. Hasta ahora. Hasta hace unos años atrás. Es más, yo creo que hasta hace menos tiempo, pero hasta hace unos años atrás que descubrí esta verdad de que yo era mi único amigo, que yo era mi única persona especial. Y les comento otra vez, pónganse truchas con lo que les estoy comentando, abran su corazoncito y entiendan. No es que no haya personas más especiales para mí, claro que las hay muchas, pero mi principal persona especial soy yo. Y no con ese sentido egocentrista que muchas personas usan, no. Soy yo porque yo soy tan especial que valgo mucho, que me merezco escucharme o que merezco ser escuchada. Y como les dije, yo sé que yo soy la única persona que me puede escuchar. Entonces, aprendan a apreciarse ustedes, de verdad. Aprendan a apreciar el tiempo que ustedes mismos se dan. Como les digo, el gym, la lectura, la danza, todo eso es algo muy aparte, muy aparte. Pero el tiempo a solas. O traten también de buscar la tranquilidad con otras actividades. Les digo que a veces uno es muy hiperactivo. Se vale sinceramente hacerlo. Y yo pues caminando escuché muchas veces la tranquilidad y me puse a pensar tantas cosas hasta que entendí. Y no les niego que muchas veces duele, pero es un cambio que vale mucho la pena. Como les digo, yo hace años nunca me hubiera imaginado que yo, la persona desastrosa que mucha gente conoció y que todavía hasta la fecha piensan que lo sigo siendo, digo, lo alegre no se me quitó,
claro que no. Siempre hay que tener esa picardía en la vida, ¿no? Pero muchos piensan que lo desastroso, el desorden que había en mi vida, que sigo igual. Y no, no, porque ellos vieron, bueno, me refiero a las personas que estuvieron alrededor mío cuando estuvieron en ese proceso y me vieron lo despapallosa que era y yo me veo ahora para atrás en el tiempo y me regreso en el tiempo y digo, wow, o sea, yo nunca me hubiera imaginado que yo estuviera en este punto de la vida. Sí lo anhelaba, sí lo añoraba, sí decía, ay, es que yo cuando voy a ser feliz, es que cuando voy a estar tranquila. Y yo pensaba que mi felicidad dependía de los demás. Esto ya se los he dicho millones de veces en tan poquitos podcasts. Y se lo sigo diciendo. Y yo pensé que sí, la felicidad residía en ellos y no en mí. Entonces cuando encuentro la soledad, encuentro a esta Minerva Gaitán, que adoro, que quiero, que amo, ¡mua! Chulada de vieja, y que la amo y la adoro, y no me quiero separar de ella, no me quiero separar, porque somos la misma, somos uno mismo, y me apoyo, y bueno, día a día busco mis tiempos a solas para hacer esto, para enterarme de qué es lo que necesito hacer, de qué es lo que quiero hacer, y de seguirme alimentando a mí misma, de seguirme alimentando en cuanto a lo que vale la pena respecta, no a lo de la calle o lo de los demás, eso ya no importa, pero sino más bien para alimentar tu alma y sanar las heridas que trae uno. En este punto de mi vida sí bueno, básicamente he saneado muchas cosas, me hacen falta sanear otras y modificar otras, y es por eso que les invito a este momento de soledad. Tómense que sea unos poquitos minutitos a solas, unos poquitos, mira, unos poquitos minutitos, es más. Si tú eres de esas personas de las que no puede estar sin música, les invito a quitarse los audífonos, al menos una media hora, ya sea en el camión donde ustedes quieran, para que aprendan a escucharse. A veces uno, les digo, se distrae mucho. Y dice uno, bueno, es que porque mi situación no cambia, es que porque esto, es que porque no encuentro la solución, porque no la has buscado donde es. Acuérdate que el que busca encuentra, y no es mentira, yo lo experimenté, por eso los invito. Entonces esta noche mi invitación sincera es que se escuchen, tómense su tiempito a solas. A lo mejor este tema no lo desarrollé tan bien, ni lo expliqué tan bien, pero en base o la base de todo esto es la tranquilidad que tú puedes sentir cuando estás a solas. Inténtenlo y luego me cuentan qué es lo que han experimentado cuando están solos. Por mucho tiempo, no por 2, 3 días, háganlo por mucho tiempo y entonces me dicen qué es lo que pasa. A lo mejor al principio sí, se sienten devastados, se sienten solos. Yo misma no me acostumbraba y yo decía, híjole, es que cómo le voy a hacer sin tantas personas a mi lado como antes, cómo le voy a hacer. Pero mira, solitas esas personas se fueron retirando. ¿Por qué? Porque la soledad para mí se empezó a convertir en algo más importante, porque yo me convertí en algo más importante que las personas que yo ponía delante mío. Y ahí es donde surgió el milagro o el cambio. Entonces no se nieguen a ustedes esta oportunidad, que no les dé miedo, no hay nada que temer, no hay nada en este mundo que sea más importante y más valioso que ustedes, eso sí quiero recordárselos. Entonces pues sí, el día de hoy se acaba así nuestra conversación. Ya próximamente les estaré grabando otra porque les debo varias semanas, pero pues por ahora Minerva Gaitán se despide. Los quiero mucho, estos mensajes vienen del corazón y ojalá y que les sirva algo de lo que a mí me ha pasado para que ustedes sigan evolucionando. Les quiero mucho, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Minerva Gaitán aquí en los micrófonos. Que pasen muy bonita noche.